Hola a todos, en este nuevo video vamos a ver el pasado simple en su forma negativa. Lo vamos a revisar de tres maneras. La primera en su estructura, la segunda vamos a practicar cómo convertir oraciones afirmativas a negativas cuando están en pasado y la tercera es cómo convertir una oración de presente a pasado de forma negativa. De esta manera vamos a tener un poco más claro el uso de los auxiliares y la estructura de las oraciones. Iniciemos entonces con la estructura. Para crear una oración siempre vamos a empezar con el sujeto, luego el auxiliar, que en este caso el auxiliar del pasado negativo es did not o su contracción didn't, luego el verbo que debe ir en presente porque el auxiliar ya lo tenemos en pasado y por último el complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos we como sujeto, didn't como auxiliar, verbo eat en presente y el complemento at home last night. We didn't eat at home last night. Nosotros no comimos en casa anoche. Vamos a ver otro ejemplo. Kevin didn't sleep in that hotel. Kevin no durmió en ese hotel. Y el último ejemplo, you didn't run in the park yesterday. Tú no corriste en el parque ayer. Fíjense que independientemente del sujeto, todos los verbos van en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado. Muy bien, vamos a ver el segundo aspecto, que tengo una oración afirmativa en pasado y la voy a convertir a negativo. ¿Cómo sería esto? Tengo esta oración de ejemplo. Anna studied a lot for the exam. Ana estudió un montón para el examen. Fijémonos en la estructura de esta oración. El sujeto, que en este caso es Ana, luego el verbo en pasado, studied en esta oración, y el complemento, que en este caso es a lot for the exam. Muy bien, ¿cómo convertimos esto de Ana estudió un montón para el examen a Ana no estudió un montón para el examen? Iniciemos entonces con el sujeto. Ana, el auxiliar negativo en pasado, didn't, y el verbo, ¿qué pasa si yo lo pongo igual que como está en la oración afirmativa, studied en pasado? Pues nos quedaría mal. ¿Por qué? Porque como el auxiliar ya está en pasado, lo correcto es que el verbo esté en presente. Y luego complementó. Anna didn't study a lot for the exam. Ana no estudió un montón para el examen. Muy bien, practiquemos esto un poco más. Tengo estas tres oraciones afirmativas. Mary cooked the dinner. Está en pasado y es afirmativa. ¿Cómo la convierto a negativa? Me quedaría Mary didn't cook the dinner. Fíjense que en la primera oración el verbo está en pasado, pero en la oración negativa el verbo está en presente, porque el auxiliar ya está en pasado. Entonces, en la afirmativa dice Mary cocinó la cena, en la negativa Mary no cocinó en pasado la cena. La segunda oración, David cleaned the house. De forma negativa me quedaría David didn't clean the house. Y la última, you broke my computer. De forma negativa me quedaría you didn't break my computer. Los verbos en presente porque el auxiliar ya está en pasado. Muy bien, revisemos ahora el último aspecto. Tengo una oración en presente negativo y lo quiero pasar a pasado negativo. Entonces, miremos esta oración. Lucía doesn't live in Spain. Fíjense en este auxiliar doesn't. Este auxiliar me indica dos cosas. La primera es que es una oración que está en presente simple y la segunda es que es una oración negativa. Vamos a darle un breve repaso a los auxiliares del presente. Tenemos do y does. En negativo son don't y doesn't, mientras que en el pasado simple tenemos el auxiliar did para todos los sujetos y didn't en su forma negativa. Muy bien, ya que recordamos esto, aquí ya tenemos identificado el auxiliar doesn't. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo en didn't y así ya va a quedar en pasado. Y la oración nos quedaría Lucía didn't live in Spain. En presente nos queda Lucía no vive en presente, no vive en España y en pasado nos quedaría Lucía no vivía en España. El didn't nos ayuda a identificar que está en pasado simple y lo segundo es que es una oración negativa. Miremos otro ejemplo. Tenemos I don't eat spaghetti with meat. Yo no como espagueti con carne. El auxiliar don't
Lo único que debo hacer es cambiarlo a pasado por didn't y el resto de la oración me queda igual. I didn't eat spaghetti with meat. En pasado sería yo no comía espagueti con carne. Muy bien, practiquemos esto un poco más. Fíjense en las oraciones que tengo en presente negativo, presente simple negativo. La primera, Iris doesn't cook the dinner. Iris no cocina la cena. ¿Cómo me queda esta en pasado negativo? Iris no cocinó la cena. Iris didn't cook the dinner. La number two. David doesn't wash the dishes. David no lava los platos. En pasado, David didn't wash the dishes. David no lavó los platos. En pasado. Fíjense que lo único que me cambia aquí es el auxiliar. Y la número tres. You don't work in the computer. Tú no trabajas en el computador. En pasado me quedaría you didn't work in the computer. Tú no trabajaste en el computador. Espero esta información les haya servido y nos vemos en un próximo video.